Muy bien, me propongo a seguir con lo que nos estaba compartiendo David Henao, seguir hablando de los enemigos que tenemos contra nosotros, contra la iglesia. Y bueno, David ha presentado muy bien cómo hemos importado la brujería del mundo para dentro de nuestras iglesias a través de la rebelión, de la rebeldía. Y en realidad este enemigo que David le llamó el mejor aliado de Satanás es algo que nosotros importamos de fuera, porque sabemos que antes de ser cristianos también sí algunos de nosotros practicábamos activamente la brujería, y por supuesto que todos los que no teníamos a Cristo pues éramos rebeldes, no había ninguna duda, rebeldes contra Dios, contra Jesucristo. Pero yo quiero hablar de un enemigo que, en mi opinión, pues es la manifestación de Satanás mismo y tiene una particularidad muy interesante, es que para manifestarse se tiene que manifestar en un contexto religioso. Este enemigo no es que lo importamos de fuera, es que nace dentro del contexto religioso. El enemigo que voy a hablar es el anticristo, ¿vale? Entonces, seguramente hablando con tus amigos en la calle, con tus familiares, nadie te va a hablar de anticristo porque ni siquiera saben quién es Cristo. Entonces, lo que tenemos que entender es que es un enemigo que nace en el medio de nuestro contexto, del contexto de la religión, del contexto de los que queremos buscar a Jesucristo. Entonces tenemos este gran enemigo y te invito a que busques Primera de Juan, capítulo 2, desde el verso 18 hasta el 20. Este enemigo surge dentro de la iglesia, por supuesto, en aquellos que de una u otra manera no valoran la muerte y la resurrección de Jesucristo, no la valoran en su plenitud, en la plenitud de lo que significa para nosotros. Dice así Juan en su carta: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Yo no sé cuál era el tono de Juan al escribir esta carta, pero después que ha predicado David y que nos ha dicho que estamos en una batalla, pues tenemos que leer esto con algún gozo, ¿no? Salieron de nosotros, no eran de nosotros. Entonces, si estamos en batalla, aquí vamos ganando. Porque yo siempre leí este texto cuando se va alguien de la iglesia y no lo leo con tanto entusiasmo. Pero si estamos en una batalla, como nos ha compartido David, pues qué gozo que se hayan ido. No eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran, cierto, permanecido con nosotros. Pero salieran para que se manifieste que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, esto no debería ser una sorpresa para nosotros. Deberíamos saber discernir aquellos que son de Cristo y aquellos que tienen el espíritu de anticristo y por tanto no son de Cristo. Por lo que nos escribe Juan, yo creo que él deja claro que sabemos que ha de venir el anticristo, el último gobernante de la tierra. Ya sabemos que va a imponer el control, pero lo que nos interesa hoy es que además de ese representante de Satanás que va a estar en la tierra, ahora mismo hay muchos anticristos. Hay muchos.
Y creo que no seremos la única iglesia que no tenga en medio de sus congregaciones anticristos. ¿Personas somos? Gracias, Quique. Entonces ya puedo relajar. Bueno, estamos en batalla. Si Juan ha pasado por esto, pues creo que todos nosotros vamos a tener que pasar por ello, ¿no? Dice Juan claramente, no son de nosotros, están dentro de la iglesia, pero no son nuestros. Al final no son cristianos. Cristo significa el Mesías, el que viene para salvar. Y nosotros tenemos que tener claro que ese Mesías ya vino. Es Jesús de Nazaret. Él dice claramente que ya vino, va a volver por su iglesia y después sí va a establecer la justicia en la tierra que tanto necesita. Lo que quiero dejar claro es que la proposición anticristo tiene dos significados. El primero, pues, es oponerse a Cristo, es ser contra el Mesías, contra todo lo que tiene que ver con la obra de Jesús. Pero lo que pretende lograr es el segundo significado de la palabra anti, que es sustituir a Cristo. Va en contra para luego presentar una mejor alternativa según su punto de vista. Entonces, anticristo no solo es aquel que está en contra, pero es aquel que termina queriendo ser Cristo. Como el mismo anticristo que vemos que un día va a proclamar desde el templo: yo soy el enviado de Dios. Yo soy Dios mismo. Entonces esto es lo que él busca hacer y pues obviamente lo busca hacer en nuestras iglesias ahora mismo. Es su plan, es su obra, y si no cuidamos nuestra iglesia, nos puede suceder a nosotros. Estamos en batalla, ya lo hemos mencionado. Mira, a este espíritu no le importa que haya cristianismo si no está Jesús en ese grupo. Lo dijo Quique esta mañana, ¿no? Que pereza venir aquí y no está Jesús. Y si no hay Jesús, entonces ¿para qué voy a cantar? ¿Para qué voy a levantar mi mano? La Biblia lo dice por otras palabras también. Dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces todo lo que hago es vacío, es vano. Mi predicación es vana y pues no estamos haciendo nada. Entonces no importa para este espíritu de anticristo el contento con una iglesia llena que se llame cristianos, desde que no esté Cristo ahí, que esté Él. Por eso yo digo que tiene que surgir de un contexto religioso. Tiene que ir directamente contra el Mesías que ya vino. Y será por este contexto que Jesús en Apocalipsis advierte a la iglesia diciendo: es que estoy afuera y bate para entrar. Yo creo que hay iglesias que tal vez han empezado bien, pero no sé lo que ha sucedido con las futuras generaciones, pero hoy mismo nosotros ya no les llamamos iglesias, le llamamos sectas. Ya decimos, los testigos de Jehová son sectas, los santos del último día. Porque bueno, se han desviado tanto que ya Cristo no tiene el valor debido. Ya lo que importa es observar el séptimo día, el sábado. Y eso no nos puede suceder a nosotros. Dice Juan también en su carta, en el capítulo 4, el versículo 2. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Una confesión no es solamente decir, hablar de algo. Una confesión es que tú sepas perfectamente lo que estás diciendo y lo que implica esa verdad. Eso es en un contexto de iglesia, en un contexto religioso. Y sigue Juan en el verso 2. Y todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo
es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir. Y ahora está en el mundo. David también lo dijo, el mundo está bajo el dominio de Satanás, bajo el maligno, ¿no? Dicen otras versiones. Entonces el espíritu de anticristo ya está obrando en el mundo, eso está más que claro. Pero cuando hay alguien o un grupo de personas que confiesan abiertamente que la obra de Cristo no es lo que la Biblia dice que es, y que le falta algo, que falta añadir algo, ya es una confesión que viene de este espíritu. O por ejemplo los que dicen que Jesús no ha venido en carne, pero ha venido de otra forma, en espíritu. Todo lo que distorsione lo que Cristo ha hecho y lo que está registrado en la Biblia de su obra, su muerte y su resurrección, viene de este espíritu que quiere primero ir contra para luego presentar una alternativa para sustituirlo. Por tanto, este espíritu se manifiesta apenas donde se predica Cristo. Juan 2, 22 y 23. Dice, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el Mesías? Ese tal es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Y cualquiera que niegue al Hijo, ese tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiese al Hijo, tiene también al Padre. Aquí el punto no es si creen en Dios o no. Porque estas personas, obviamente que nuestra lucha es contra el Espíritu, pero Juan fue clarísimo. Hay muchos anticristos en medio de nosotros. Entonces estamos hablando también de personas. No niegan la existencia de Dios, pero niegan que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías, el que vino a salvar. Tienen otra alternativa, algo diferente. No niegan la existencia de Dios, pero niegan la Trinidad, que es algo que yo veo que está muy de moda. Que la palabra Trinidad no está en la Biblia, dicen algunos. Hay tantas palabras que no están en la Biblia. Yo siempre digo de broma, banana no está en la Biblia y hay bananas. Esto no es un argumento válido. Negar la Trinidad y negar la posición de hijo en Jesús es el espíritu de anticristo. Puede que tenga una barba muy grande, mayor que yo, que use un kipá, que tenga un canal en YouTube, pero es un anticristo. Que la palabra hebrea significa no sé qué y no hay Trinidad, es el anticristo. Porque Dios es Dios, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces no niegan a Dios, pero te presentan una alternativa más. Como los testigos de Jehová, por ejemplo, que no atribuyen a Jesús su deidad. Como si no fuera suficiente el Mesías. Este espíritu en las personas no niega abiertamente la fe en Dios, pero niega que Jesús vino en carne y que resucitó en carne. Hace tiempos hablaba con un musulmán en la calle y pues él parecía mi mejor amigo. Él me decía, es que yo creo en lo mismo. Yo creo en Jesús. El Alcorán dice, Isa, Isa, y nosotros decimos, los musulmanes creen en Jesús, pero no creen que sea hijo de Dios. Entonces, no creen en Jesús. Ese Isa es un profeta cualquiera. No es Jesús, no puede serlo, porque Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y ellos niegan la resurrección en carne y la muerte en carne.
lograron una alternativa, que Jesús ascendió en espíritu, pero eso no es Jesús, es otro cualquiera. No es lo mismo. Entonces cuando Él te diga o la gente te diga, es que yo creo lo mismo, solo que no creo que Él es hijo de Dios, entonces no es lo mismo. Es el anticristo. No puede ser lo mismo si le quitas la esencia de lo que es Jesús. Es Dios. O podremos hablar también de los judíos, que niegan que el Mesías ya ha venido. En realidad lo que hicieron ellos fue cuestionar la deidad de Jesús. Entonces, el Mesías, que ellos dicen que creen, nosotros no podemos decir que es lo mismo que Jesús. Jesús ya vino, es Dios, y todo lo que salga de esto viene del espíritu del anticristo, que por supuesto se ha manifestado en el contexto religioso de los judíos. ¿O no dice la Biblia que Jesús vino a ellos y ellos no lo recibieran? Dice Juan en el capítulo 5, versículo 43, dice Jesús: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel lo recibirías. Los judíos son exactamente eso que estoy hablando. Un contexto religioso donde solo ahí podría salir este espíritu de anticristo, que ellos estaban debajo de él, porque no recibieran a Jesús e incluso preferirían recibir cualquiera desde que no fuera el verdadero Cristo. Han recibido a Barrabás contentos. Es más, lo han pedido. A Cristo no, a Barrabás. Este es el espíritu de anticristo que está en estas personas, que no se quieren arrepentir para recibir a Cristo. Y están en medio de nosotros. No quieren. Cristo no satisface, no llega. Quieren algo más. Yo creo que esto va muy dirigido a la casa de Dios. Y tal vez nos pase a nosotros como le pasó a Jacobo y a Juan cuando estaban en Samaria, ¿no? Muchas veces, o por lo menos yo, nos enfadamos con la gente de fuera que no cree en Cristo, que no quiere recibirlo. Lo rechazan. Y creo que fue lo que sintieron estos dos discípulos en Lucas 9, 54 y 56. Dice: y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como lo hizo Elías? Así me siento muchas veces cuando estoy hablando con alguien de fuera que dice abiertamente: no quiero a Jesús. No quiero, lo rechazan. Pero lo que me sorprende es la respuesta de Jesús, que dice: entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es que yo no quiero que me malinterpretes. Cuando yo digo que hay anticristos entre nosotros y que es una batalla, está hablando de gente de dentro que no quiere, no de gente de fuera que no quiere. Ya lo voy a explicar mejor. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y ahí se fueran a otra aldea, dice el texto. Jesús les advierte que este espíritu de justicia por los que rechazan a Jesús no es su espíritu. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, es lleno de misericordia, presentará las veces que entienda el evangelio a esa persona que lo ha rechazado. Es un espíritu que
procura la salvación de los hombres. Pero este mismo Jesús, nuestro Dios, cuando se trataba de los que estaban dentro de la casa de Dios y estaban contra Dios, ya no era tan manso. El mismo Espíritu Santo lleva a Cristo a volcar, derrubar las mesas del templo. Porque estaban dentro de casa, diciendo que creían en Dios y haciendo lo contrario. Dice Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas que vendían palomas, y les dije, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, lo han hecho. Entonces vemos que Jesús, con el Espíritu Santo, perante dos situaciones que aparentemente son las mismas, son personas que rechazan a Dios y quieren hacer su voluntad. Van contra Dios. Pero ver a los de fuera, que por lo menos son honestos, diciendo no quiero, y no le siguen, tiene una actitud compasiva. Dice, Juan, este no es mi espíritu, no voy a destruir a nadie. Pero con los de dentro, que dicen una y otra vez, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, y lo rechazan, y se aprovechan de su iglesia, el mismo Espíritu Santo los echa fuera. Lo dijo Juan, se fueran, no son de nosotros. ¡Qué bien! Jesús tiene un celo por su casa y no va a permitir que se aprovechen de su novia. Cada uno de nosotros debería tener el mismo sentimiento a la iglesia de Cristo. El mismo celo por las cosas de Jesús. Porque al final, si nosotros, su iglesia, permitimos que este espíritu contra Cristo crezca, terminaremos apostatando de la fe. Terminaremos lejos del verdadero Dios. Quizás no tú, porque te vas a lograr permanecer fiel hasta el final. Pero ¿y tu hijo? Que has permitido que conviva en la iglesia con los anticristos. ¿Tendrá la misma fe que tienes tú? ¿Ya estará salvo para mantenerse firme? Yo creo que con el tiempo, si la iglesia permite a esta gente dentro por mucho tiempo, se arriesga a perder todo. Primera de Corintios 5, versículo 12, Pablo era de la misma opinión que Cristo, obviamente. Él dice, porque me va a mí en juzgar a los que están de afuera. No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque los que están afuera, Dios juzgará. Y dice, quitad pues ese malo de vosotros. Creo que este era aquel que se había acostado con la mujer de su padre. Entonces Pablo es claro, o sea, con los de fuera se encarga Dios para que se conviertan una y otra vez, va por ellos. Pero los que están adentro confiesan que creen en algo, pero no creen y van en contra. Es nuestra responsabilidad estar muy alerta.
Pablo se refería aquí a alguien que se decía hermano, pero no lo era. Con estos, Pablo aconseja en sus cartas a no comer con ellos. No es a echarlos a patadas. Pues sabemos lo que hay, sabemos quién eres, esperamos la misericordia de Dios o esperamos como Juan que te vayas. Si no quieres a Cristo, que te vayas. ¿Qué tengo yo más para ofrecer? ¿Qué tiene la iglesia más para ofrecer sino a Cristo? Y si tú no quieres a Cristo, no tengo nada para ti. Nada. Pero al contrario, el mismo Pablo, con los inconversos, él dice, con ellos, come en la mesa, come lo que sea, no importa, no dañes su fe. Si no quiere comer chorizo, pues tú no comes chorizo, ¿sí? Con esos que no son hermanos, y tú sabes que no son hermanos, porque no están mintiendo, con esos, gástate, está con ellos, para que se conviertan. Yo estoy hablando aquí de personas que tienen la oportunidad y que no quieren. Si no quieren, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Si el mismo Dios no violenta el libre albedrío, ¿qué puedo hacer yo con una persona que no quiere a Cristo? Nada. El mismo Pablo dice, con estos, pues come, no son hermanos y queremos que se conviertan y tengan la oportunidad. Pablo sí sabía muy bien discernir el Espíritu Santo del espíritu del anticristo, como Jesús. Entonces, perante las mismas situaciones a la vista, ellos marcaban muy bien la diferencia. La iglesia de Cristo es la columna de Dios. Es el baluarte contra el error. Y Pablo en una de sus cartas se ve obligado otra vez a explicar que el hombre del pecado, el hijo de perdición, el anticristo mismo, aún no se había manifestado. Este era un tema conocido por la iglesia, sabemos que va a suceder, pero hoy no estamos hablando de ese Señor, porque espero que nosotros no lo veamos sentarse en el templo de Dios. Estamos hablando del Espíritu que ya se manifiesta porque tiene que preparar el camino para que Él llegue. El Espíritu Santo también usó a Juan para que preparara el camino para que Jesús fuera recibido. Entonces lo que nosotros estamos sufriendo es que hay una entidad de las tinieblas que está preparando el camino y lo quiere preparar dentro de nosotros, porque los religiosos es que van a acudir a un templo, no los demás. Dice en la carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Empero os rogamos, hermanos, a los que no son hermanos, no, a los hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro recogimiento con Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como en el día del Señor, como si el día del Señor estuviera cerca. No os engañéis, nadie en ninguna manera, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Satanás tiene que penetrar la iglesia para que pueda introducir el error,
el engaño, que en última su objetivo es que ese error puede que sea pequeño a nuestra vista, pero si toca la esencia de Jesucristo como Dios y su obra en la cruz, va a dañar todo. Con ese pequeño error se va a producir la apostasía de la fe cristiana, de la fe en Cristo, perdón. Es curioso que al mismo Judas lo ha llamado Jesús hijo de perdición. El mismo adjetivo que ha dicho Pablo a este último gobernante, ¿no? Porque claro, a Judas también le entró Satanás dentro. Y se ha perdido. No entiendo cómo hay gente que ahora está diciendo que Judas al final fue salvo. Pero ¿dónde dice eso? Hijo de perdición. Tenía Satanás adentro. Pero eso mismo es lo que hacemos nosotros con la gente que vemos que no es cristiana y lleva años con nosotros. Está salvo. Está en una iglesia. Pero habla mal de Cristo, pero dice que Cristo nos salva, es necesario hacer algo más. No, pero para nosotros es un cristiano débil. No es un cristiano. Y quizás lleve tiempo de más con nosotros. ¿Cómo podemos vencer este espíritu? Porque no quiero que de ninguna manera empecemos a echar las personas y señalando a las personas, diciendo, bueno, este tiene el espíritu, este no quiere a Cristo. La idea es, si predicamos la verdad, si predicamos a Cristo, ellos no van a aguantar y se van. Segunda de Corintios 10. ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencer este pensamiento del hombre y de la mujer incrédula en Jesucristo? Dice Pablo, lo que ya nos mencionó David, en el capítulo 10, en el verso 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gracias. ¿Qué son estas fortalezas? Son pensamientos, raciocinios o razonamientos que los que no quieren a Cristo, porque claro, es muy simple seguir a Cristo, pero no es nada fácil. Yo entiendo que hay gente que no quiere. Hablando con nuestro guía en el autobús de Israel, él decía, es que Cristo lo ha puesto muy difícil. Es curioso, ¿no? Porque nosotros decimos al revés, la ley es muy difícil, decimos nosotros, y él me decía, es que Cristo lo ha hecho imposible. Si antes yo no podía acostar con una mujer que no era mi mujer, ahora no la puedo ni mirar. Es que, vamos, es que ya no es la ley, ya es la moralidad que está en el corazón del hombre. Entonces él tiene razón, es muy difícil. Sin el Espíritu Santo es imposible. Entonces cuando tú quieres seguir a un Dios que te dice, deja todo por mí, yo entiendo que hay gente que no quiere. Lo entiendo, pero entonces no puedes seguir. No hay opción. Entonces o Cristo te es suficiente y entonces puedes ser un cristiano o vas a terminar yéndote. No hay otra opción. Por supuesto tenemos nuestras armas espirituales para destruir estas fortalezas.
Conocemos a varias, ¿no? La que está mencionada en Efesios, la armadura de Dios, menciona el escudo de la fe, la espada del Espíritu, la palabra misma. Termina la armadura diciendo, pues, aparte de estar vestido con la verdad, con el yelmo de la salvación, hay que orar en todo el tiempo. Orar al Padre. También sabemos que la alabanza es una herramienta poderosísima para poner las tinieblas en silencio. Tenemos un montón de herramientas que podemos usar y debemos usar para poder discernir los espíritus, que por supuesto es un consejo de la palabra. Otra herramienta que debemos usar es estar más comprometidos con la verdad de lo que estamos con nuestra propia vida. Por supuesto, sometiéndonos a Dios, humillándonos, ayunando si hace falta, y nos hace falta. Yo incluso, mira. Porque es lo que dice la palabra. Acércate a Dios para que el diablo huya. Entonces tenemos un montón de herramientas dadas por nuestro Padre. Pero creo que lo que no podemos permitir nunca jamás es la división de la iglesia. Y para que eso no suceda, dice, o va a decir Pablo en estos versos, que debemos llevar cautivos todos los pensamientos que van en contra de Cristo. Cautivos. No lo vamos a leer, pero al final él dice, yo estoy listo para vengar toda la desobediencia. Porque a Dios le agrada que a través de la predicación de la palabra las personas se salven y las que no se quieren salvar se vayan. Es predicando la palabra. Sigue en el texto de Corintios, dice, destrucción de fortalezas, destruyendo consejos. ¿Sí? Consejos. En otras versiones dice argumentos falsos, razonamientos humanos contra Cristo, sofismas, que es coger algo particular y con esa particularidad extender al máximo y decir que eso es todo. Es una falacia, ¿no? Un argumento falso. Entonces, con la predicación, con la exposición de la palabra, destruimos todo el razonamiento humano que esté contra Jesucristo. Desde lo más sencillo, desde lo más simple. ¿Cómo puede haber entre nosotros cristianos que creen que venimos de los monos? Hay gente que cree en esto, ¿eh? De lo más sencillo. Es lo que enseñan a mi hijo en el colegio. ¿Cómo puede haber cristianos entre nosotros que creen que la Pascua son conejos y chocolates? ¿Cómo puede ser? Es de lo más sencillo, pero hay gente aquí que cree en esto. Ya les he dañado la Pascua. ¿Cómo puede ser? Pensamientos sencillos. Entonces nosotros con la palabra lo que hacemos es destruirlos antes que tu corazón esté tan duro, que lleves aquí tanto tiempo y no quieres a Cristo. Quieres otras cosas. Conocimiento, por ejemplo, pero no a Cristo. Tenemos que destruir todo el tipo de filosofías falsas, argumentos falsos, contra quien es Cristo y su obra redentora. Hay gente que le gusta el cristianismo. Tengo una persona en la familia que no la veo, es una prima de una prima, bueno. Y me enteré de algo que es curioso. Ella ve mis predicaciones y usa parte.
en sus citas de psicología, no sé qué, que ni siquiera es médica. Entonces dice, me gustó mucho lo que dijiste, lo voy a aprovechar para mis tonterías. Eso no es Cristo. O sea, lo tenemos que comer completo, no pegar y colar lo que nos interesa. Sigue Pablo diciendo, y toda altura, otras versiones dicen, y toda altivez que se levanta contra la ciencia o lo conocimiento de Dios. La altivez, en algunas versiones, dice que es una opinión fingida. Y por supuesto altiva, ¿no? Esta altivez contra el conocimiento de Dios solo existe en este corazón incrédulo porque nunca estuvieron dispuestos a destruir los primeros argumentos falsos que hemos hablado. Y aquí ya empiezan diciendo, es que Adán y Eva es una fábula. Es para que tú puedas entender mejor lo que Dios quiere decir. Claro, empezó creyendo que veníamos de los monos. Ahora ya es más espiritual, ¿no? Ya he escuchado a alguien que dijo, no, esto es una fábula, es una metáfora. Nunca estuvieron dispuestos a destruir los primeros argumentos falsos y han construido ahora grandes estructuras. Ya no son pequeños ladrillos, son estructuras grandes torres contra Jesucristo. Son personas muy orgullosas, muy pretenciosas y pues lo podemos notar con mucha facilidad, ¿no? Cuando expresan su opinión, viene llena de orgullo. Este corazón incrédulo ahora está protegido no solo por lo que escuchó contra Cristo, pero también por lo que ha construido, significa lo que ha investigado, lo que ha estudiado, las horas que ha perdido con tal tema. A mí me encanta estudiar y por veces me voy a cosas muy locas. Y luego me tengo que centrar, Cristo, Cristo, Cristo. Porque al final es lo que importa. Entonces ya están apoyados en lo que han estudiado, lo que saben. Ya no es una mera opinión, es una altivez. Por eso no se convierten a Cristo y siguen aquí. Y ahora su objetivo ya no es escuchar para aprender. Para algunos ya es probar que tú estás equivocado. Y siguen aquí. Hemos tenido en nuestras congregaciones gente que apunta las predicaciones para rebatir al final. Pero apuntan las predicaciones. Ya están apoyados en algo más. Por eso no se convierten. Ya quieren defender su dama, ¿no? Y termina Pablo diciendo, y cautivando todo el intento, otras versiones dirán pensamiento, a la obediencia de Cristo. Y eso significa que tenemos que llevar los pensamientos y enseñar a la gente, nosotros mismos, a obedecer a Cristo. Es lo único que podemos hacer nosotros como iglesia, es enseñar a obedecer. Lo dijo Jesús, ¿no? Id, predicad y luego enseñar. No podemos hacer más. Pero ¿qué es lo que vamos a enseñar? Vamos a enseñar a Cristo. No hay otra cosa en una iglesia. Entonces, si el razonamiento está contra Cristo, el conocimiento está contra Cristo, la comprensión y el pensamiento también lo será. Por eso son anticristos entre nosotros. Esto no sucede en un día. Entonces ahí es necesario llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Y la única manera de convertir un corazón incrédulo
que está contra Cristo es enseñarle a obedecer, pero estará en sus manos si quiere obedecer a Cristo. Si logramos poner esto en práctica, se va a cumplir lo que dice Filipenses 4:7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos, pensamientos en Cristo Jesús. No en otro Jesús, no en el Jesús de los musulmanes, no es lo mismo. Colosenses 2, versos 13 y 15, o 13 a 15, dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esta es la obra de Cristo, ¿vale? Como dije, la gente de fuera, como éramos nosotros, que no teníamos a Cristo, Dios está dispuesto a tomar la iniciativa para salvar. Y lo va a hacer. Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria y era contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que Jesús, el verdadero Dios, hace por ti y por mí. Te perdona todos los pecados. Eso es lo que vas a encontrar en Jesús, y eso es lo que te va a presentar la iglesia. Esto es lo que hay en una buena iglesia. Si esto para ti no sirve, no es suficiente, no vas a encontrar algo más. Yo me di cuenta de algo en mi corazón que he tenido que ajustar. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo veía películas, a mí no me gusta para nada repetir películas. Si ya la he visto, siempre digo a Soraya: no, esta ya la vi y no vemos la peli. No me gusta repetir. Es más, no me gusta repetir las predicaciones. Entonces yo digo, orando: Señor, pero ¿por qué es que me gusta siempre nuevo, algo nuevo? Y es un peligro. Porque debajo del texto de Juan de los anticristos, Juan dice: ustedes tienen que permanecer en lo mismo que han escuchado desde el inicio. Entonces yo dije, es que yo ya no quiero lo nuevo. Yo quiero lo que siempre he escuchado, lo que me ha salvado, que es Jesucristo. Entonces tú aquí no vas a escuchar nada nuevo. ¿A qué has venido? A estar con Cristo. Vas a escuchar siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Jesús vino en carne, murió, resucitó al tercer día. Si crees en lo que Él hizo, eres perdonado de tus pecados. Si confiesas su nombre, serás salvo. Y es lo que vas a escuchar siempre. ¿Todavía quieres seguir? A mí me impresiona mucho a nuestro Jesús, porque Él es tan distinto de nosotros. Nunca leí Jesús pidiendo a la gente que lo siguiera. Nunca. Pero yo por veces me encuentro pidiendo: por favor, vamos al redil. Es bueno. ¿No te imaginas lo que nosotros decimos a la gente una y otra vez? Ven que es muy bueno, te va a servir. Yo digo, pero Jesús nunca ha hecho esto, y entro en conflicto. Todavía no tengo la respuesta, ¿vale? Pero Jesús era claro: ¿quieres? Déjame ir a enterrar a mi padre, solo con la duda. Jesús ya no estaba, ya se había ido. Y nosotros, implorando a la gente que no quiere a Cristo que venga, perdiendo tiempo con personas que no se van a arrepentir porque no quieren a Cristo. Y uno una y otra vez. Una vez he tenido un chico en mi celda que yo ya ni siquiera quería dar celda.
no voy otra vez a una célula de 2, 3 horas a pelear. No quiero ir. Y bueno, Dios ha sido bueno. Me ha hablado, me dijo ese verso que ellos quieren para su propio vientre, ¿no? Entonces al final de una de muchas discusiones, yo le dije, es verdad que lo que quieres es una iglesia para ti, ¿no? Y él, sí, es verdad. Y bueno, abre una. El otro día me llamó, pidió conmigo, me dijo, si no haces esto, que lo que quería era que yo disciplinara a la gente en nuestra iglesia, los líderes. Si no haces lo que te digo, mañana voy a la célula y no vuelvo jamás. Yo, wow, qué guay. Y dice, en serio, le dije, Dios, gracias, porque me cuesta confrontar y este primero challenge, desafío, me lo vas a dar a mí, así. Entonces hice lo que estoy diciendo. Di la célula, terminamos, cerré la Biblia, hasta mañana y nunca más ha vuelto. Qué guay. Porque me estaba dañando todo. Tenía el espíritu de anticristo. Yo no quiero que queden con la impresión que quiero que la gente se vaya. Solo no quiero gente dentro de nuestras iglesias dañando el trabajo de Jesucristo. Entonces esta pregunta surgió en mi mente y creo que ya la he contestado. Porque estos anticristos dejaron las congregaciones, porque eran buenas congregaciones y predicaban la verdad. Porque si predicamos a Cristo resucitado, crucificado en carne y el perdón de pecados, entonces ellos no van a aguantar porque no tienen espacio para sus teorías, para sus argumentos. Entonces estoy dejando algunos contra la espada de la pared, ¿no? O te sirve Cristo y te conviertes, o no te sirve Cristo y te tienes que ir. Dicen Colosenses, el verso 15. Despojando los principados y las potestades, que es lo que estamos haciendo esta mañana, lo ha empezado David. Sacándolos a la vergüenza en público, poniendo en evidencia estos espíritus de anticristo. Cristo ha triunfado de ellos en sí mismo. Es justamente lo que estamos haciendo esta mañana, tratando de exponer públicamente las obras de las tinieblas, los principados, para que podamos destruir las fortalezas del espíritu de anticristo. Para nosotros no hay otro además de Jesús. No queremos otro. Yo veo que tenemos, pues para terminar ya, creo que este verso no lo he dado a Ana. Creo que es Mateo 43 o 45, algo así. Que habla del reino de Dios, que es como un tesoro, ¿no? Y luego habla que también es como una perla. Yo creo que ahí están, pues, los dos tipos de gente que llega a tener un encuentro con Jesucristo genuino. El primero, pues, tal vez un poco como yo, que no era de un contexto religioso, cristiano. Dice que el reino de Dios es semejante a un hombre que va caminando en un campo y encuentra un tesoro que estaba oculto. O sea, él no buscaba el tesoro,
Estaba caminando, no sé si estaba pastoreando las vacas, las ovejas. No buscaba lo que encontró. Yo tampoco lo buscaba, pero él me encontró. Yo no venía de un contexto religioso. Pero dice que cuando lo encontró, ¡oh!, este tesoro es tremendo. Yo quiero a Cristo. Entonces voy y vendo lo que sea. Y dejo lo que sea. Porque he encontrado lo mejor. Y si Cristo es lo mejor para ti, nadie te va a quitar de su iglesia, de su presencia. Cuando Quique dijo, ¿y si Jesús no estuviera? Tú tienes que tener certeza que Jesús está en ti. Entonces, si no hay mucha gente, si algunos no han querido venir, Él está en ti. Porque este mismo concepto tenemos, ¿no? ¿Será que Jesús va a venir? Ayer nos preguntaba Elena, la hija de Miguel y Stephanie, ¿Jesús va a estar en el Congreso? Pues si hemos venido nosotros que lo tenemos adentro, ¿cómo no va a estar? Él está en nosotros. Él ya está en nosotros. Entonces ese hombre ha encontrado un tesoro tremendo. Pero está el otro hombre, el que vendía perlas, el que era especialista en vender perlas. Tal vez una persona en un contexto religioso, experto en la Biblia, en los versículos, sabía de todo, como el apóstol Pablo. Él ya negociaba con perlas, pero encontró una distinta de las demás. Era Jesús. Y tuvo la misma actitud que el otro, que no conocía nada. Dijo, dejo todas las otras perlas para conseguir esta. Entonces vuelvo y digo, solo hay una opción: seguir a Cristo y pelear con este espíritu de anticristo que viene para dañar, porque nosotros ya estamos siguiendo a Cristo y nada ni nadie nos va a parar. ¿Encontramos lo mejor? Vamos a orar esta mañana. Dios, yo no quiero que nadie en este lugar tenga el mismo sentimiento que ha tenido Juan y Jacobo, de que caiga fuego del cielo. Lo que quiero y gustaría tenerlo en mi vida es un celo santo por tu casa. Qué rabia me da, Señor, escuchar lo que nos comentó David, que Satanás ha llevado a este chico. Quisiera Dios que fuera como aquel de Pablo, que él dijo, yo entrego su cuerpo a Satanás para que el espíritu se salve. Pero me da una rabia, Señor, ver que el enemigo va quitando vidas dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a discernir bien para poder invertir nuestras vidas. Pablo decía, yo con gusto me gastaré por vosotros, pero por nuestros hermanos, no por los enemigos que quieren dañar. Danos sabiduría, Señor, para poder invertir la fuerza, el vigor, la sabiduría en buena tierra. Tú tenías la capacidad de ver el corazón de los hombres.
Por eso yo creo, Jesús, que no has compartido la salvación a muchos soberbios, a muchos orgullosos, porque tú ves que es imposible. Pero yo, Señor, no veo. Yo tiro flechas a cualquier parte con la esperanza que tenía Pablo de salvar a algunos. Por eso te estamos pidiendo ayuda como iglesia. Ayúdanos a ver un poquito mejor, para que se salven más, para que la palabra llegue más, para que el enemigo no coja ventaja entre nosotros. ¿Qué podríamos hacer nosotros sin ti, sin tu Espíritu? Y ayúdanos con ese sentimiento que quizás algunos también tienen, de que queremos algo nuevo, algo diferente, como si tú no fueras suficiente para nosotros, como si ya estuviéramos acostumbrados a tu presencia, como si fueras un accesorio más en nuestras vidas, como si necesitáramos de predicadores nuevos, de mensajes nuevos, de nuevas maneras, de nuevas fórmulas. Pero la tuya sigue siendo la misma. La predicación de tu palabra, de la obra hecha por Cristo Jesús, es la que salva. Y lo que tú hiciste será por siglos que se hablará de esto. Incluso en la eternidad, incluso en tu cuerpo glorificado, enseñas tus marcas, las que el espíritu de anticristo a través de los hombres ha hecho en ti. Tú enseñas a tu iglesia el costado y las manos diciendo: he vencido. Todo está hecho, y por eso te queremos dar gloria, Señor. Gracias. Obrigado, Señor.